Bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestro tercer encuentro realmente del proyecto Conectados por la Educación del módulo 2. En este espacio, pues vamos a fortalecer un poco más el concepto desde lo que es el análisis. Vamos a trabajar un poco desde lo que viene estableciéndose en este módulo que busca acercarnos un poco más a las realidades, un poco más a los contextos donde nos desenvolvemos cada uno de nosotros en el campo formativo y sobre todo en el campo de la educación. Dado desde este ejercicio, buscaremos clarificar algunos de los conceptos y de las temáticas claves que se establecen en este módulo. Recordemos que nuestro primer módulo buscaba acercarnos un poco a la metodología STEAM, un poco a lo que tiene que ver con el desarrollo de la innovación a partir del concepto de lo que se desenvuelve todo acerca de la metodología STEAM y también cómo podríamos potenciar la creatividad, el desarrollo, la innovación en nuestros estudiantes desde diferentes puntos, cómo desde ese modelo también nos permitía empezar a vislumbrar un poco la aplicación de este modelo en nuestros espacios formativos. Entonces aparece el reto uno, que nos permitía ir conociendo un poco cuáles son las necesidades de nuestros entornos en base al manejo adecuado de las aulas fluviales que nosotros tenemos en muchas de las regiones, que sabemos que este espacio también del manejo y la reutilización de las fuentes hídricas pues nos están dando para desarrollar otros proyectos de transformación cultural y sociales también dentro de cada una de las regiones. Dado ese caso, pues también aparecía la guía de aprendizaje o la guía pedagógica que teníamos también en el desarrollo, que busca un poco el acercamiento dentro de lo que tiene que ver cómo nosotros hacemos una lectura de las realidades. Entonces, en algunos de los puntos de la guía nos invitaban a reunirnos con compañeros docentes, a reunirnos con la comunidad educativa, padres, personas de servicios generales, hasta los mismos guardas en muchos casos son fuentes de información para saber qué tanto conocemos acerca de las metodologías, acerca de las nuevas tecnologías y acerca de todo ese campo formativo que aparece hoy en día con un gran significado y una gran transformación. Entonces, dado ese campo, pues vamos a empezar a trabajar un poco lo que tiene que ver con nuestro módulo 2, que se enmarca un poco desde lo que tiene que ver con el concepto de las problemáticas. Pero para hablar de problemáticas, nosotros primero tenemos que hablar del concepto de lo que es un proyecto. Y para hablar de proyecto, pues tenemos tres puntos clave. El primero que es el análisis de las realidades. Entonces, es partir y comprender la realidad desde las perspectivas, no solo como docentes, también como partes de una comunidad educativa, sino también como aquellos líderes que están dentro de ese espacio de formación que promueven la transformación de la realidad de nuestros chicos. Dado ese campo y dado desde ese concepto de la realidad, pues nos lleva también a una segunda línea que es la multidimensionalidad de la realidad. Y este campo de la realidad, cuando nosotros vemos diferentes dimensiones o conservamos el concepto de que existen múltiples espacios, pues nos permiten fluir directamente en la transformación y esa transformación pues nos permite que se genere una transformación social o cultural o en muchos casos hasta personal en muchos de nuestros chicos. Y el tercer espacio que se establece es el diálogo interdisciplinario, que es el objetivo fundamental de lo que se promueve dentro de este modelo educativo y sobre todo dentro de estos espacios de formación, y es promover el intercambio de ideas entre las diferentes disciplinas, olvidándonos un poco que ciencias está alejado de la lectura, alejándonos un poco de que la matemática está lejana a todo el campo del desarrollo lector, y todo este campo, pues lo que nos invita es a que coincidamos el proceso de aprendizaje como una integración de saberes en el cual podemos desarrollar y potencializar habilidades desde diferentes líneas. Eso nos lleva a pensar en cómo nosotros podemos analizar las realidades en las que estamos. Y lo primero que nosotros encontramos es que hay diferentes conceptos. La primera es la perspectiva cultural y experiencias. Este campo, pues, es fundamental y creo que es uno de los principales que casi siempre estamos aplicando en el aula. Tiene que ver con que no desconocemos a nuestros chicos del entorno, sino tratamos de aplicarlos dentro de ese entorno para fortalecer el proceso de aprendizaje. Y acá nos invitan a reconocer y respetar las diversas perspectivas culturales y las experiencias que tenemos cada uno dentro de ese espacio formativo. Si nosotros evaluamos, cada uno tiene un proceso formativo totalmente diferente, pero tenemos una concepción clara y es generar una estrategia que permita a nuestros estudiantes adquirir nuevos conceptos de una manera más efectiva. Aparece la subjetividad y las raíces culturales y este específicamente nos permite reconocer
que las nuestras creencias y percepciones son subjetivas y arraigadas en nuestras respectivas culturas y experiencias personales. Este punto nos lleva a pensar un poco cómo nosotros desde diferentes culturas podemos transformar el proceso de aprendizaje a partir de un concepto teórico. Caso hipotético, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando del fomento de la lectura, podemos tener diferentes raíces culturales, pero el concepto de la estructura del pensamiento es similar en todos los campos. Es decir, cómo nosotros generamos una más fuerte y cómo nosotros podemos generar ese concepto de aprendizaje desde diferentes campos. Nos lleva también a pensar cómo evitar los sesgos, Aquí, nos llevan a para la pensar silla, un es poco en yo. cómo evitar los sesgos y cómo nosotros podemos potencializar ese campo. Es decir, evitar el sesgo es no cerrar a nuestros chicos, no cerrar en el concepto de que ya todo está hecho en la educación, sino por el contrario, pensar en que podemos transformar desde ese campo. Y por eso nos dicen valorar la diversidad desde las perspectivas, para enriquecer el análisis y evitar sesgos culturales que son perjudiciales en muchos casos. Pasa, por ejemplo, cuando estamos en una que muchas veces encontramos que decimos, ya por este estudiante se hizo todo y no va a haber poder humano que lo transforme. Pero resulta que ese sesgo que nosotros establecemos puede ser roto de alguna manera y es decir, oiga, venga, lo intentamos con otra metodología, venga, le aplicamos otra técnica para que de pronto este estudiante comprenda mejor el concepto que de pronto no lo ha logrado entender. Y recordemos que desde ese campo pues aparece el campo de la práctica, aparece la parte kinestética, aparece toda la parte de lo visual, lo auditivo, que nos ayudan simplemente a ayudar a fortalecer las habilidades de nuestros estudiantes. Y ese análisis pues los lleva a eso, a pensar cómo en esa realidad nosotros podemos entrar a cambiar. Y obviamente nos dice que desde la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces nos hablan de la flexibilidad como la posibilidad de transformar nuestras estrategias en la toma de decisiones para abordar campos dentro de las dimensiones emocionales y sociales. Recordemos que parte fundamental de todo el proceso de aprendizaje está centrado en emociones y relaciones sociales. Nuestros chicos aprenden mejor cuando están felices, cuando están alegres, cuando están en un proceso de alegría y cercanía hacia el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros muchas veces llegamos con buen ánimo y ponemos a nuestros chicos a jugar, pues nos damos cuenta que son clases que fluyen de una mejor manera porque sencillamente nuestros chicos perciben esa sensación, pero también son perceptibles a recibir la información de una manera más agradable. Y obviamente la relación social, porque muchas veces cuando un estudiante no aprende directamente por nosotros, aprende por sus compañeros porque se está estableciendo la relación social que genera un desarraigo del conocimiento con esa imagen de autoridad y se genera un arraigo de comunicación directa donde muchas veces puede convertirse en más significativo. Muchas de nuestras aulas pues nos damos cuenta que los chicos cuando reciben un conocimiento dicen, oiga, interesante, pero ¿cómo lo aplico? Y cuando a un compañero se le ocurre una idea y lo dice, lo comprende mucho más rápido. Y por eso es que nosotros en esta imagen plasmamos eso. Nosotros debemos de analizar el concepto del pasado, del presente y del futuro de nuestros estudiantes en todo momento. Y eso nos lleva a esa transformación de la realidad. Nosotros hemos vivido por siglos en épocas de violencia en nuestro país. Y gracias a esos temas de violencia y gracias a todas esas lecciones que hemos tenido que vivir, pues nos sirven como presente para generar transformaciones de ese pasado y tener un mejor futuro en muchos momentos. Eso es un poco lo que nosotros establecemos desde un análisis de la realidad. Entonces, des en cuenta cómo ese concepto que, de realidad que muchos aplicamos en nuestra aula, que muchos conocemos de nuestros estudiantes, pues lo hacemos de manera empírica muchas veces porque decimos, necesitamos transformar, pero necesitamos analizar qué es lo que está sucediendo con nuestros estudiantes para llegar a ese resultado. Y ese resultado nos lleva a eso, a transformar. Y a transformar también nos relaciona un poco a lo que es la multidimensionalidad de la realidad. Hablábamos un poco de lo que era la multidimensionalidad y ese campo de la multidimensionalidad es cómo nosotros convertimos a nuestros estudiantes en parte activa de todo un proceso de aprendizaje. Nuestros estudiantes aprenden gracias a que nuestro cerebro tiene la capacidad de acceder desde la parte lingüística, desde la parte interpersonal, la parte kinestética, la parte visual, la parte musical, la parte lógico.
matemática, y todo esto forma una relación directa en el proceso de aprendizaje. Y cuando nosotros logramos conectar a nuestros estudiantes dentro de un círculo de pensamiento, ese círculo de pensamiento ayuda a potencializar. Por eso hablamos de relaciones interconectadas, que es reconocer que todo lo que está en nuestro entorno es intrínsecamente relacionado con múltiples dimensiones y juega un papel en la formación. Si nosotros miramos el currículo que tenemos hoy en día en el aula, decimos cómo, por ejemplo, el campo de la ciencia se articula a la matemática a la lectura a las ciencias naturales, la tecnología como un eje transversal dentro de todo el modelo. Nos damos cuenta que todo va relacionado y que simplemente depende de permitir que nuestra mente abra la percepción y permita a los estudiantes recibirlo desde ese mismo modo. Viene lo que es el pensamiento complejo y es abogar en un enfoque de pensamiento que trasciende simplemente en buscar y comprender realidades de todas las riquezas y de todas las diversidades. Es decir, centrarnos en conceptos claves y que sean fundamentales dentro del currículo, que permitan esa exploración y esa búsqueda de información. Miren que aquí ya empezamos a cómo aplicar realmente un concepto de una metodología STEAM. Es Hemos partido de un análisis de una problemática que lo hablábamos al inicio. Después de haber analizado esa problemática, vamos a lo que es interconectar a nuestros estudiantes con esas dimensiones o con esa capacidad de interactuar con otras áreas en diferentes relaciones de contenido curricular, pero dentro de esos modelos de aprendizaje nos permite también generar esos pensamientos complejos que permitan potencializar, y ya con eso podemos establecer las interconexiones. Y esas interconexiones, pues específicamente, van desde la parte económica, la parte social, la parte cultural, el reconocimiento de las realidades inherentes y complejas desde el campo de la multidimensionalidad. Y eso nos lleva a pensar que nuestros estudiantes, así como aprenden dentro del aula, tienen que aprender de su entorno, y dentro de su entorno también se relaciona su casa, sus amigos, sus compañeros de barrio, y la misma familia son parte fundamental dentro de ese proceso de interconexión con el proceso de aprendizaje. Y nos llevan también a establecer esa exploración de las relaciones profundas. Y esas relaciones profundas que nos embarcan directamente a lo que tiene que ver con la vida humana, el reconocimiento de la complejidad y la realidad en la que se vive. Es decir, acercamos a nuestros estudiantes a cómo concibimos la vida desde nuestro mismo entorno, pero desde ese concepto de entorno estamos llevando a nuestro estudiante a que viva todo un campo de formación aplicado directamente desde su realidad y desde su transformación. Y esa transformación pues nos lleva a ese pensamiento, a un pensamiento que puede fortalecerse desde el diálogo interdisciplinar. Ese pensamiento que nos lleva a desarrollar diferentes conceptos de cómo interactuamos nosotros con nosotros, pero también cómo nosotros empezamos a desarrollar algunos conceptos que son claves acá, como lo son el enfoque integral, como está la sinergia, como está la comunicación afectiva y como está la perspectiva, las diversidades de las perspectivas. Y entonces cuando nosotros hablamos del enfoque integral, pues estamos mirando cómo abordar realmente los problemas desde el reconocimiento de las cuestiones complejas que nos involucran las dimensiones, es decir, no tratemos de dejar espacios sueltos dentro de una problemática cuando la analizamos, sino que tratemos de integrar ese concepto de análisis desde diferentes fuentes, desde la fuente externa, interna de nuestras aulas, también desde la parte de nuestros hogares, es decir, que se piense en todos los campos y todos los macros para esa construcción del conocimiento. Y esa construcción del conocimiento pues se genera gracias a la sinergia. Y esa sinergia lo que busca es que el conocimiento establezca esa combinación de ideas y métodos de diversas disciplinas. Entonces, ya hemos hecho un análisis de nuestra problemática, hemos hecho un análisis de nuestro currículum, hemos identificado potencialidades, hemos analizado cuáles son esas líneas principales que nos pueden llevar a orientar ese proceso de metodología STEAM, y nos relaciona directamente a cómo también establecemos esa comunicación afectiva. Y esa comunicación efectiva, pues lo que busca es ese diálogo interdisciplinario de los participantes al ser capaces de traducir los conocimientos técnicos y comprensibles para aquellos que puedan no estar familiarizados. Es decir, muchas veces nosotros damos mucho concepto técnico, mucha teoría bonita, pero resulta que muchas veces nuestros estudiantes no comprenden la palabra técnica
o no comprenden el concepto que nosotros estamos pretendiendo transmitir porque no están familiarizados con esa jerga o con esa información. Simplemente lo que se requiere es un proceso de acercamiento a nuestra realidad y a nuestro entorno y sobre todo a nuestros estudiantes. Y eso nos lleva a pensar en la diversidad de perspectivas. La diversidad de perspectivas que es básicamente el proceso de cuántas voces diversas están presentes en un diálogo. Cada uno somos un mundo diferente, cada uno concibimos la educación de un mundo de una manera diferente, pero entre todos construimos un pensamiento transformador, perdón, ahí, un pensamiento transformador que lo que nos ayuda es a establecer esas soluciones equitativas y éticas para la implementación de un modelo educativo transformador. Es por eso que nosotros muchas veces revisamos este microcurrículo o revisamos un plan curricular dentro de una institución y nos damos cuenta que muchas veces pues todo lo teníamos ahí y simplemente lo que necesitábamos era sentarnos y abrir nuestra mente para pensar en esa transformación de la educación. Pero parte fundamental es cómo nosotros identificamos las problemáticas. Y para identificar las problemáticas específicamente ligadas a todo el material que les voy a compartir referente a nuestro eje 2, pues nos busca específicamente tres momentos que son claves en este momento para realizar una búsqueda o una identificación de una problemática. Lo primero es el análisis exhaustivo, es realizar un análisis detallado de las situaciones para identificar las problemáticas existentes y comprender el alcance y la complejidad. Miren que aquí nos dicen conceptos claves. ¿Cuál es el alcance de esa problemática? Realmente, ¿qué problemas existen y qué variables? Un ejemplo, por ejemplo, para desarrollar este campo podría ser el árbol de problemas. Cómo nosotros desde un árbol de problemas podemos colocar en el tronco esa problemática e identificar cuáles son esas raíces y cuáles son las dos causas o las ramas que se desprenden de esta problemática. Y si nosotros entramos a mirar ese campo del análisis exhaustivo, pues las problemáticas a veces no terminan siendo ese centro, sino que resultamos que eso es una causa de un problema mayor, problemas educativos, problemas socioeconómicos, problemas culturales. Muchas veces pensamos que el niño no aprende porque no quiere aprender y resulta que a veces encontramos que tiene problemas en casa, que es maltratado en casa y nosotros casi como docentes estamos recibiendo día a día ese tipo de problemáticas, chicos que tienen problemas significativos y que es aquello que no les permite evolucionar. Y en algunos otros casos son chicos que simplemente les falta el acompañamiento en casa y terminan generando problemas pues mucho más significativos dentro de ese proceso. Después nos establece la priorización de los problemas y esa priorización de los problemas lo que busca es que nosotros empecemos a jerarquizar esos problemas, identificar y determinar cuáles son los más graves y cuáles requieren una atención inmediata y cuáles pueden desarrollarse después de un momento, obviamente partiendo desde esa secuencia. Es decir, cuando priorizamos nuestros problemas, determinamos que, por ejemplo, pensamos que nuestros niños lo primero que tienen que aprender es a hacer operaciones matemáticas, pero resulta que si el chico no comprende claramente el significado de la lectura y no analiza realmente a profundidad el proceso de lectura, pues muy difícilmente va a lograr desarrollar procesos matemáticos porque los dos campos están estrechamente relacionados y nuestro cerebro actúa de tal manera que fija pensamientos de tal manera en nuestra memoria a corto, mediano y a largo plazo. Si nosotros logramos fortalecer el pensamiento en la memoria a largo plazo, pues logramos que nuestros estudiantes realmente potencialicen ese pensamiento y sobre todo logramos que nuestros estudiantes comprendan mucho más el campo de la formación en la que están en este momento. Después nos habla de la comprensión multidimensional y es reconocer esas problemáticas que suelen tener múltiples dimensiones en su identificación. Es decir, que muchas veces nosotros podemos determinar si son problemas sociales, si son problemas económicos, si son problemas culturales, si de pronto existen algunas otras variables. En algunos casos, por ejemplo, nosotros en el aula hemos encontrado hasta abusos de autoridad por parte de los padres, trabajo infantil, bueno, muchas cosas que nos aparecen ahí dentro del aula dependiendo de cada uno de nuestros contextos. Y eso nos lleva a que nosotros podamos también priorizar las problemáticas. Y para priorizar las problemáticas, pues se establece esta matriz
esta matriz que específicamente la llamamos matriz de impacto y probabilidad. ¿Qué es lo que hace específicamente? Graficamos nosotros los impactos que podemos tener acá. En este caso tenemos crítico, moderado y despreciable. Tenemos las probabilidades, entonces si hay alguna situación que pueda ser improbable, que puede ser posible o que puede ser probable, pues aparece el concepto. Entonces colocamos una temática. Al colocar en la temática, pues definimos si realmente esa probabilidad es que puede suceder como puede que no. Por ejemplo, si nuestra problemática es que, pongámoslo con un tema ambiental, que en nuestra región se presenten derrumbes. Ah, ok, es posiblemente probable. De pronto, para algunas regiones es improbable porque no hay la forma. Y en algunos casos también tenemos que determinar si ese impacto puede ser crítico, si puede ser moderado o pues si puede ser despreciable, dependiendo de lo que nosotros establezcamos. Entonces, desde este campo de priorización de los problemas, lo que buscamos es que la gestión de proyectos y la toma de decisiones estratégicas nos permitan de manera efectiva fomentar y considerar la evaluación del impacto de probabilidades, lo que nos objetivo que se materialice de cierta manera esa visibilización de las problemáticas, delimitándolos y obviamente dándoles una ruta de atención clara. Ya dado ese caso, entonces nosotros también podemos utilizar otra técnica para la priorización de problemas y aparece la matriz Eisenhower. La Eisenhower pues nos habla de cuatro momentos fundamentales: el hacer, el decidir, el delegar y el borrar. Dado este campo, pues nosotros establecemos que hay una variable que puede ser la importante y la no importante. Entonces, esta variable, pues específicamente para el desarrollo de la Eisenhower, pues nos dice que es un método que consiste en clasificar los problemas en función de sus urgencias y es importante lo que ayuda a priorizarlos de manera efectiva. Entonces, el hacer es hacerlo ahora, es decir, ya en el momento. El decir es programarlo para hacerlo más adelante. ¿Quién puede hacerlo? Es decir, a quién le podemos asignar esa problemática o eliminarlo. Y eso lo que nos permite establecer es si nosotros podemos hacer la transformación. Por ejemplo, eh, digamos, una de las problemáticas que nosotros decimos es el deterioro de la malla vial en X parte de Colombia. ¿Lo puedo hacer yo? No. Eh, ¿Puedo programarlo para hacerlo después? No, tengo que delegarlo. Podría delegarlo, pero resulta que yo no tengo el poder político. Ah, bueno, entonces este problema lo tengo que eliminar. Ok, pero si yo digo, por ejemplo, fortalecer el proceso de lectura en los niños de grado tercero mediante la aplicación de técnicas de lectura crítica, ¿lo puedo hacer ahora? Claro, lo puedo hacer ahora. ¿Puedo decidir si pues, lo puedo programar para después? Claro, puedo generar una secuencia de pasos para llegar a ese paso, pero también puedo delegarlo a otro docente que sea especialista en el campo, pero decir que en este caso yo puedo ponerlo en este momento como una parte fundamental porque lo puedo hacer ahora y porque realmente pues, se desarrollan las habilidades del pensamiento desde diferentes mecanismos. Si nosotros analizamos la matriz Eisenhower, pues es muy cercana a una matriz DOFA. Recordemos que, perdón, a una FODA. ¿Qué quiere decir? Que tenemos unas fortalezas, que tenemos unas oportunidades, que tenemos unas debilidades y que tenemos las amenazas. Y desde ese campo, pues nos permite potencializar también las situaciones que se están presentando. Entonces, si yo pongo desde las fortalezas, pues obviamente el ideal es que yo cruce esas fortalezas con esas debilidades, es decir, que esas fortalezas me puedan convertirse en mayor potencialidad independientemente y no que porque ya es una fortaleza, pues ya no tengo que atenderla, sino que puede terminar convirtiéndose en una debilidad también, porque a veces la confianza pues, nos mata muchas veces. Y desde la parte de las oportunidades, pues cómo una oportunidad puede ser esa transformación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar? Y es empezar a establecer ese cruce en las diferentes matrices que nos ayuden a potencializar. La matriz de impacto que veíamos anteriormente, pues lo que nos permite es la probabilidad de que ocurra algo o no ocurra. Son tres momentos que nos pueden ayudar
¿A qué? A estandarizar la problemática que nosotros estamos delimitando o que nosotros estamos estableciendo en algún momento. Como ejercicio nos proveen unas alternativas de solución. Ya hemos visto parte de lo que es la problemática, hemos planteado posibilidades para atender una problemática, hemos pensado en opciones de cómo llegar. Y desde dentro ese espacio, pues nos aparece también unas alternativas para llegar a las soluciones obviamente aplicadas dentro del campo formativo. Y la primera que nos establecen es la interdisciplinariedad por medio de las herramientas de las asignaturas STEAM, que lo que buscan es establecer una base sólida que permita resolver problemas complejos a través de diversas perspectivas. Es decir, un estudiante que maneja la metodología STEAM puede ofrecer soluciones desde la tecnología, desde las artes, desde la matemática, desde las ciencias, y eso lo que hace es que el estudiante sea multicampus y ese multicampo pues lo que le permite al estudiante es encontrar múltiples soluciones a una problemática fácilmente. Pero también aparece el design thinking, que lo recordamos estaba en nuestro primer eje, que nos acerca a una metodología a fomentar empatía en las etapas de definición y idealización de prototipado. Es decir, un ejercicio de prueba, estímulo y creatividad. Estos tres conceptos se vuelven fundamentales en esa aplicación. Es decir, que cuando yo hago un ensayo, verifico si funciona, estimulo y eso lo que me permite potencializar es la creatividad de nuestras personas o de los estudiantes en este campo. Aparece el ejercicio también como alternativa de solución, los equipos interdisciplinarios. Y estos equipos interdisciplinarios lo que buscan es abordar problemas complejos y lo que desarrollamos es por medio de equipos interdisciplinarios, pues cada uno tenga una potencialidad que pueda enriquecer el proceso de generación de soluciones. Es decir, nosotros todos en nuestros espacios sabemos cuál es el chico creativo, sabemos cuál es el chico que tiene, por ejemplo, habilidades para la escritura, para la presentación, para el diseño, para la matemática, y todo esto lo que forma es una empatía entre ellos mismos para la construcción y el desarrollo de las estrategias. Dado ese campo, pues si nosotros analizamos, cuando nosotros organizamos este tipo de grupos, lo que nos permiten es que cada uno fortalezca su habilidad y potencialice a sus compañeros también en otros procesos de pensamiento. Un poco en la creatividad y el pensamiento divergente, que específicamente se fomenta en la creatividad y el pensamiento divergente, que lo que hace es ampliar la gama de ideas e incluso puede llegar a soluciones únicas y disruptivas. Eso lo que hace es que nuestros estudiantes tengan una capacidad de solucionar problemas y si nosotros nos damos cuenta dentro de todo lo que tiene que ver con el campo de la metodología STEAM, siempre estamos partiendo de esa problemática que tenemos en nuestro entorno con el objetivo de dar soluciones claras y efectivas. Ya en otro de los campos, pues aparece el prototipado. Entonces, en nuestro cuarto módulo, pues hablaremos del prototipado, cómo el prototipado nos permite dar soluciones efectivas, pero también nos permite generar esa rápida identificación de los desafíos y ajustarlos de manera, pues en este caso, hablamos de economía, pero también social, cultural y emocional para nuestros estudiantes. Viene lo que es el enfoque eh, de interacción que consiste en mejorar las soluciones mediante la retroalimentación y la garantía de los lo que nos permite también pensar en cómo nosotros desarrollamos otros pensamientos y otras soluciones. Miren que todo esto va enfocado a lo que realizamos en nuestra clase, en nuestros espacios formativos y cómo planteamos una problemática, cómo atendemos esa problemática y cómo establecemos soluciones que transformen ese pensamiento y esas problemáticas directas de nuestro entorno. Y acá aparece también la parte de la orientación hacia el usuario, que aparece el STEAM y el Design Thinking como procesos de desarrollo de soluciones que responden a las necesidades y a las experiencias. Es decir, siempre estamos partiendo de esas experiencias que nosotros tenemos en nuestra aula y que tenemos con nuestros estudiantes. Y nos dicen algunas técnicas también para evaluar. Entonces nos dicen alternativas de solución y nos dan dos conceptos. Uno es la lista de verificación y priorización y el otro es el método de ponderación para priorizar. Los dos campos lo que buscan específicamente es evaluar cómo nosotros llegamos a ese espacio
de fortalecimiento. Entonces, mientras la lista de verificación y priorización lo que busca es establecer criterios claves de las soluciones para cumplir luego de cada alternativa de los criterios, que se cumplan un mayor número de criterios, es decir, casi que una lista de chequeo que llamamos nosotros, donde verificamos que se va cumpliendo. Aquello que nosotros podemos hacer con entonces aparece una herramienta muy útil, para algunos de pronto ya la han utilizado, se llama Rubrik, parte de lo que nosotros llamamos hoy en día inteligencia artificial. Y esta, pues básicamente nos permite establecer esas variables que yo voy a aplicar directamente dentro de un proceso formativo y establecer una lista de verificación o establecer una rúbrica en base a planteando como solución. Entonces, son muy fáciles de utilizar, simplemente necesitamos acceder con nuestro correo, le decimos que entramos con nuestro correo y nos permite generar esos campos. Es decir, nos ayuda esa parte de la rúbrica, cómo nosotros evaluamos ese proceso. Entonces, aquí seleccionamos nuestra área, aquí le decimos qué asignatura, seleccionamos los grados, adicionalmente le decimos qué tipo de rúbricas yo quiero desarrollar y miren que aquí me dice lista de verificación. Yo coloco el tema, coloco los ítems que voy a evaluar y él automáticamente me ayuda a crear esa rúbrica para que yo pueda hacer ese proceso de acompañamiento mucho más rápido y mucho más significativo para nuestros estudiantes. Voy a colocarles aquí en el chat el link por si de pronto alguno no lo conocía, pues entonces tengamos ese espacio directamente y podamos acceder a esas herramientas que a veces nos ayudan y nos simplifican un poco nuestro proceso formativo y nuestro proceso laboral. Voy a colocarlo aquí. Entonces, siguiendo desde ese campo, pues miren que acá nos hablan de esas listas de chequeo, pero también aparece el método de ponderación y es asignar un ponderado según los criterios y la clasificación tentativa en base a los criterios que se multiplican. Entonces, en ese caso, lo que nos establece es cómo le damos una serie de valores. Parte del ejercicio que vamos a hacer es establecer niveles de medición que nos permitan determinar ese grado de ponderación. Es decir, que no solamente basta con desarrollar y analizar la problemática, sino también en pensar en esas líneas de atención y específicamente cómo llegar a esa solución claramente y oportunamente. Dado ese caso, pues lo que busca dentro de ese espacio es que nosotros seamos capaces de evaluar esas soluciones que estamos terminando de desarrollar o que nosotros estamos fortaleciendo y esas soluciones con el objetivo de impactar realmente. Y eso nos lleva un poco a lo que es nuestra guía de actividades, que ahorita las compartiré también por medio del WhatsApp. Nuestra guía de actividad, pues lo que busca es que podamos aplicar ese análisis de problemáticas. Entonces, cómo nosotros empezamos a indagar, a generar percepciones desde las diferentes problemáticas y esas problemáticas, pues nosotros las podemos fortalecer acá. Entonces, está desde lo regional, desde lo departamental, desde lo nacional, desde lo internacional las consultas que nosotros realizamos. Asimismo, nos aparecen como todo el campo de lo que sería otras estrategias. Entonces nos aparece la lluvia de ideas, el diálogo y consenso, nos aparece también la parte de la lluvia de ideas donde nosotros podemos tener las problemáticas, las posibles soluciones y los aportes que nosotros damos para esa transformación. Y también nos invitan a sintetizar la información en esquemas como los que se presentan a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos la solución de aportes, donde cada uno da una posible solución y terminamos generando una solución directa a esa problemática. Ya otro de los campos también aparece lo que sería la red SMART, el CRON, el PUR, el CREAR, que son métodos para definir los objetivos de lo que pretendemos desarrollar y cómo nosotros lo podemos aplicar. Y por último, nos aparece todo lo que tiene que ver con la taxonomía de Bloom, que nosotros la aplicamos constantemente para el desarrollo de nuestros desempeños para los estudiantes y de esa manera potencializar el desarrollo. Entonces, ahorita les compartiré el documento referente a nuestra guía de actividades para este segundo módulo. Y asimismo, pues invitarlos a que no compartir información por el grupo directamente, podremos compartir cuántos estudiantes y cuántos docentes tiene cada institución. Y esto pues obviamente determinado por las sedes. ¿Cuál es el objetivo realmente de esto? Es que los que son Claro y BBVA y Funda Lectura
pues establecen como esa matriz de riesgos y esa matriz de análisis que pueden tener, porque precisamente parte de los beneficios que establecen y el desarrollo del acompañamiento en algunas instituciones con los equipos, con las tablets, con la conectividad, pues son parte fundamental para poder establecer esa estadística que les permite a ellos hacer ese seguimiento y ese acompañamiento. No olvidar, tenemos nuestro espacio formativo, Amelia, donde cada uno de ustedes tiene ese proceso de acceso directamente con su email, con su respectiva contraseña que ya cada uno ha identificado, que corresponde a su documento de identidad. Y dentro de ese campo, pues, nos ayuda a que nosotros estemos conectados, que podamos ir avanzando en los documentos, que también los comparto directamente por medio del WhatsApp, porque sé que es una herramienta mucho más efectiva y mucho más rápida para llegar en ese campo de la información. Y obviamente, pues tenemos que potencializar ese pensamiento de las herramientas y las técnicas que tenemos hoy en día para la comunicación asertiva. Entonces, agradezco la participación del día de hoy. Espero que en este segundo reto, ahorita les compartiré la presentación también, podamos empezar a aplicarlo con nuestros estudiantes. Sé que estamos en un momento donde ya nuestros estudiantes casi que se van en una semana, en algunos otros pues se quedan una semana de recuperación, pero que de pronto podamos utilizar unos tipsitos y darnos cuenta que esas problemáticas son importantes atenderlas, que esa transformación curricular desde las metodologías STEAM nos ayudan es a que nosotros hagamos nuestro trabajo de una manera diferente, también un poco más descargada, porque la metodología permite que entre dos o tres nos unamos para fortalecer ese pensamiento y desde ese pensamiento pues nos ayuda a cómo desde la tecnología, como desde la matemática, como desde la ciencia, como desde los sociales, pues nosotros podemos potencializar a nuestros estudiantes y mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, les doy las gracias por su participación el día de hoy. Cualquier duda, no se preocupen, pueden escribirme por el WhatsApp. Yo estaré presente por si necesitan algún apoyo en el desarrollo de pronto de las actividades. Si de pronto han tomado material porque ya han aplicado con algunos de sus estudiantes o con sus mismos compañeros docentes, pues chévere que nos compartan esas imágenes porque nos ayudan a potencializar ese proceso y sobre todo porque Fundalectura y Claro están muy pendientes de que este proceso tenga un muy buen un potencial para poderlo aplicar en otras instituciones y en otras sedes de las mismas instituciones. Entonces, agradezco la participación y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Como siempre, Vale, estamos Doris, aquí con gracias. la profe Janet. Vale, muchas gracias, Doris. Bueno, Muchísimas gracias. Feliz tarde. Bueno, Gloria, que estés muy bien. Profe Diego, que estés muy bien.